Bienvenidos de nuevo, amigos. En este video hablaremos del campo de exterminio de Sobibór, el cual fue uno de los más letales de Europa y especialmente de Polonia durante el Holocausto. Este centro industrial de muerte no solo es recordado por los cientos de miles de personas asesinadas durante la solución final, sino también por haber sido el escenario de uno de los motines armados más destacados de la Segunda Guerra Mundial. Inspirado en el campo de exterminio de Belzec, surgió la idea de construir el campo de Sobibór cuando el comandante Franz Stangl, un experto en eutanasia de las SS, visitó Belzec y se reunió con el capitán Christian Wirth. A partir de sus observaciones sobre la eficiencia de Belzec en la solución final, Stangl se dirigió al extremo más oriental del gobierno general de Polonia para crear su propia versión en Sobibór, justo en el borde de la frontera con Ucrania. A finales de marzo de 1942, comenzó la construcción del campo de exterminio de Sobibór en un terreno de 600 metros de largo por 400 metros de ancho, ubicado al norte de Polonia. El área fue rodeada con una alambrada y setos de ramas para ocultar su propósito. Inicialmente se dividió en 3 bloques. El primero albergaba la estación y la zona de selección entre los prisioneros aptos e inaptos para el trabajo, además de los barracones y talleres. El segundo contenía las instalaciones con las cámaras de gas y los crematorios, y el tercero incluía las viviendas de los soldados alemanes y auxiliares ucranianos, alojados en casas pintadas de verde con cercas de flores, así como un chalet para el comandante Franz Stangl. La Guardia de Sobibór estuvo compuesta por un centenar de personas, entre los que hubo numerosos alemanes y austríacos adscritos a las SS, aunque también colaboracionistas de los batallones de defensa ucranianos e incluso 4 voluntarios rusos que habían desertado del Ejército Rojo. Los nombres de algunos de los protagonistas son los siguientes: Wasil Antonov, Ilya Badin, Savit Barantimov, Aglan Batarinov, Michali Beli, Jan Bialowas, Ivan Bilik, Bodesa, Dmitry Bogunov, Gennady Frolov, Anatoly Goncharenko, Vasil Hetmaniech, Jan Hotovroviech, Ivan Indyukov, Alexei Isaenko, Ivan Ivchenko, entre otros. En el verano de 1942 comenzó la solución final en Sobibór cuando los primeros trenes procedentes de Austria, el Protectorado de Bohemia-Moravia, Altreich y la Reserva de Lublin llevaron a decenas de miles de judíos a la estación del campo. Allí, los guardias ucranianos y colaboracionistas judíos del Sonderkommando los empujaban a golpes de látigo hacia unos vestuarios con aspecto de gimnasio, donde debían desvestirse y depositar sus pertenencias en cajas. Luego eran introducidos en una supuesta sala de desinfección hermética. Una vez dentro de la cámara de gas, se vertía monóxido de carbono desde unos grifos en el techo, lo que provocaba una agonía de 10 minutos que terminaba con la vida de cientos de personas. Durante todo el año 1942, se estima que hasta 90.000 judíos fueron asesinados de esta manera. Cuando comenzó la Operación Reinhardt, se empleó el gas Zyklon B, una sustancia que mataba instantáneamente, lo que elevó la cifra de gaseados a 101.370 individuos. La eficiencia del centro era tal que el Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, quedó muy satisfecho tras su visita en 1943. A raíz de esta visita, se incrementaron las deportaciones desde el gobierno general Eisvika, resultando en la aniquilación de otras 250.000 personas hasta septiembre. En el otoño de ese mismo año, el campo recibió a miles de judíos procedentes de Holanda. Estos judíos, pertenecientes a clases altas, llegaron con todo tipo de lujos como bolsos y sombreros, lo que facilitó a los guardias su envío a las cámaras de gas, ya que no sospechaban de su destino. Algunos llegaban a exclamar «¡Bravo, una ducha!» y daban propinas a los miembros del Sonderkommando. Incluso, cuando veían el gas sobre sus cabezas, pensaban que se trataba de una avería técnica. Los judíos del Sonderkommando que trabajaban en Sobibór, bajo el mando del capo Leon Feldhendler, comenzaron a considerar la posibilidad de amotinarse a medida que la población judía en Europa se reducía. Aunque ya se habían producido varios intentos de fuga, la mayoría de los presos que escapaban eran capturados por campesinos polacos,
incentivados por los alemanes con 2 kilos de azúcar y una botella de vodka. Incluso se había excavado un túnel bajo las alambradas, pero no pudo ser utilizado porque se inundó debido a una fuerte tormenta. Afortunadamente para los prisioneros, todo cambió el 23 de septiembre de 1943, cuando un contingente de soldados soviéticos capturados del Ejército Rojo fue enviado al campo. Liderados por el capitán Alexander Pechersky, aprovecharon su experiencia en combate y fortaleza física para colaborar con los judíos y organizar un levantamiento general en Sobibor. Con la máxima discreción, los prisioneros de Sobibor comenzaron a planear su rebelión bajo la dirección del capitán Alexander Pechersky, a quien pronto apodaron Sasha. Según sus observaciones sobre sus captores, comprendieron que la única forma de sobrevivir no era escapar sigilosamente, sino luchar con fuerza bruta. Así, sin levantar sospechas, los judíos y los soldados soviéticos consiguieron algunas armas blancas, como cuchillos de las cocinas y hachas de la carpintería, que ocultaron en los barracones. Con este pequeño arsenal acordaron atraer a los alemanes por separado a los talleres y asesinarlos uno a uno. Luego, planearon abalanzarse sobre los guardias ucranianos, quienes, sin la dirección de sus jefes, serían supuestamente más fáciles de vencer, lo que les permitiría emprender la huida hacia los bosques. El 14 de octubre de 1943, los judíos de Sobibor convencieron a varios oficiales de las SS para hacerlos venir a sus barracones, talleres de trabajo, sastrerías, cocinas o a sus propios despachos para acuchillarlos o matarlos con herramientas de trabajo. La primera víctima fue el subteniente Johann Niemann, al que asesinaron de un hachazo en la zapatería mientras se probaba unos zapatos, así como a un segundo alemán que entró en la sala para ver qué ocurría. A continuación, otros 3 germanos fueron liquidados en la sastrería, lo mismo que otros 4 en diversas estancias hasta alcanzar la cifra de 9. Fue entonces cuando a las 17 horas el capitán Alexander Pechersky informó a gritos a todos los reclusos que había estallado un motín y que cada cual intentase fugarse. Acto seguido, más de 600 presos se abalanzaron contra las alambradas, mientras unos pocos soldados soviéticos, que habían arrebatado a los alemanes fallecidos sus armas de fuego, dispararon contra los guardias ucranianos, quienes, pese a responder a tiros, acabaron en muchos casos siendo arrollados por la multitud o desertando del campo. No obstante, las bajas fueron enormes porque algunos hombres de las SS y centinelas ucranianos abrieron fuego desde las torretas, masacrando a decenas de personas que quedaron enredadas entre el alambre de espino. Sorprendentemente, la mayor parte de los prisioneros echaron abajo la puerta principal y salieron al exterior para acceder a un campo de minas, en cuyo terreno arado hubo miembros despedazados y cuerpos que saltaron por los aires a causa de las ondas expansivas, antes de que finalmente los reos alcanzaran la seguridad de los bosques. La fuga de Sobibor resultó en la muerte de 158 judíos y soldados soviéticos durante la batalla en el campo, así como en la captura posterior de 107 prisioneros, muchos de ellos apresados por campesinos polacos y devueltos al recinto, donde fueron ejecutados por las SS. En el bando del Eje se registraron 11 militares alemanes fallecidos, además de algunos guardias ucranianos. De los 320 reclusos que lograron escapar, alrededor de 200 sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, incluido el capitán Alexander Pechersky. Como consecuencia del escape masivo de Sobibor, el Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, se enfureció tanto que ordenó desmantelar el campo y reprendió duramente a los responsables de las SS. Además, como medida disuasoria para evitar futuros motines, desató una serie de brutales represalias conocidas como la Operación del Festival de la Cosecha. Esta operación implicó el fusilamiento de 43.000 trabajadores forzosos en toda Polonia, especialmente en los campos de concentración de Trauniki, Poniatowa y Majdanek, donde se registraron 17.000 ejecuciones. Oficialmente, el 17 de octubre de 1943, solo 3 días después de la fuga de 320 prisioneros, fue clausurado el campo de exterminio de Sobibor. A pesar que 250.000 personas fueron gaseadas en sus instalaciones,
El recinto sería recordado por su increíble motín,